El jueves de la 12ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 7, 21 al 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: Nunca los he conocido. Aléjense de mí, malvados. El que escuche estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. Y el que escuche estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Con el relato de hoy, Mateo concluye el importante sermón del monte de Jesús. Y el tema de esta conclusión es la necesidad de poner en práctica todo lo que nos ha enseñado a lo largo del sermón. La pregunta guía es: ¿cómo debemos vivir la vida si queremos ser felices? Para responder esta pregunta, el relato de hoy tiene 3 partes. La primera es un rechazo a los que aparentan poner en práctica el camino de Jesús, es decir, a esos falsos seguidores que simulan vivir como nos acaba de enseñar. En la segunda parte nos cuenta una pequeña parábola para invitarnos a poner en práctica lo que hemos escuchado, pues vivir como Él propone es la mejor decisión que podemos tomar. Y por último, y a modo de conclusión, Mateo nos cuenta la reacción de la gente ante lo que nos ha enseñado el Señor. Su público conoce a Jesús y sabe cómo vive, y va a certificar que efectivamente Él sí pone en práctica todo lo que enseña. Veamos la primera parte, en donde Jesús rechaza a esos falsos seguidores, a los que dicen que ponen en práctica sus enseñanzas, pero que en realidad no lo hacen. El relato empieza diciendo: No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Para Jesús es claro que quienes vivirán eternamente felices, esos bienaventurados de quienes nos habló al inicio del sermón, serán solo aquellos que hacen lo que Dios quiere y no los que dicen que hacen. Pero ¿a quiénes se refiere Jesús cuando dice: No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino? Primero se refiere a todos los que caminan con la Biblia bajo el brazo, golpeándose el pecho, rezando constantemente y hablando de Dios a cada rato. Pero sus vidas, las decisiones que toman y lo que hacen, no reflejan que viven conforme a lo que predican. Más bien, es todo lo contrario. Pues en sus vidas diarias maltratan, se aprovechan y abusan de los demás. Son infieles, mentirosos e injustos, y solo les interesa su propio bienestar y que los vea la gente como personas de Dios. Estos hablan de Dios, pero no hacen su voluntad. Pero también se refiere a esos que usan a Dios para su propio beneficio. Estos tal vez hacen obras buenas, pero no las hacen para dar gloria a Dios, sino para ser aplaudidos y alabados por los demás. Hacen lo de Dios, pero no por Dios, sino por ellos mismos, para su propio beneficio. Estos, dice Jesús, tampoco entrarán en el reino de Dios. Sin embargo, cuando estos se vean rechazados, protestarán. Dice Jesús que aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, no expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Por aquel día, Jesús se refiere al último día, a ese día final, a ese día de juicio en donde Dios pondrá a la luz y en evidencia la vida de todos nosotros. En ese día final, Dios hará transparente todo lo que hemos hecho en esta vida.
Y quedarán en evidencia aquellos que han hablado de Dios, pero que han hecho todo lo contrario a lo que Él quiere. Y también quedarán en evidencia quienes usan a Dios para su propio provecho. En ese momento, aquellos que se vean descubiertos alegarán: pero nosotros profetizamos en tu nombre, nos enfrentamos al mal en tu nombre, e hicimos el bien en tu nombre. ¿Por qué no podemos participar de tu reino? Sí, efectivamente, esos han hecho cosas buenas, pero su intención no ha sido buena. Lo bueno no lo han hecho por ayudar, sino por ayudarse. No para darle el crédito a Dios, sino para darse el crédito a sí mismos. Y así aparentar ser buenos y ser alabados por los demás. Y entonces, ¿cuál es la sentencia de Jesús para estas personas? Yo les diré: jamás los conocí. Apártense de mí ustedes, los que hacen el mal. En la segunda parte del relato, Jesús nos cuenta una pequeña parábola para invitarnos a poner en práctica todas sus enseñanzas. Pues la puesta en práctica de lo que enseña Jesús es una decisión nuestra, y es la mejor decisión que podemos tomar. Nos dice él que todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. La casa representa a la familia, al trabajo, a la vida social, a todo lo que compone la vida de una persona. Y la roca representa a Jesús y sus enseñanzas. Y es roca porque sus enseñanzas son sólidas y son garantía de vida y de felicidad. Luego, si nosotros construimos nuestras vidas en base a las enseñanzas que acabamos de escuchar, entonces seremos capaces de vadear con éxito cualquier problema, pérdida o dificultad que nos toque vivir. Nuestra vida y todo lo que hemos construido se sostendrá sólidamente, dice él. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero ésta no se derrumbó, porque estaba construida sobre roca, es decir, sobre él. Pero si no construimos nuestras vidas sobre las enseñanzas que nos ha dado, haremos un disparate con nuestras vidas. Las desperdiciaremos y finalmente no seremos felices. Por eso dice Jesús: el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, y ésta se derrumbó, y su ruina fue grande. Si nuestras vidas no las construimos sobre Dios, no seremos capaces de hacer frente a los diversos problemas, dificultades, pérdidas y muertes que nos deparará la vida. Perderemos piso, todo se derrumbará y se nos caerá encima. Por tanto, si queremos ser felices en esta vida y después eternamente felices, es decir, si queremos estar entre los bienaventurados que Jesús anunció al iniciar su sermón, tenemos que elegir vivir el camino de Jesús. Tenemos que vivir como Él quiere que vivamos. Es decir, hay que elegir hacer la voluntad de Dios en todo, y esto supone amarlo sobre todas las cosas y sobre todo aquello que queremos. Y luego, elegirlo, y corrernos el riesgo de perder, pero sabiendo que si nos ponemos de su lado, nunca nos dejará y nunca nos faltará lo necesario para vivir. Y en la tercera parte de esta conclusión, Mateo nos cuenta la reacción de la gente ante lo que ha dicho el Señor, es decir, ante todas las enseñanzas del Sermón del Monte. Nos dice el texto que, cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente se asombra y admira de las enseñanzas de Jesús por dos motivos. Primero, porque su manera de enseñar era tan clara, tan nueva, tan decidida y sobre todo, porque iba directamente al núcleo de la cuestión. No se iba por las ramas, iba directo al grano y tomaba el toro por las astas. Mientras los escribas trataban de sacarle la vuelta a la ley con triquiñuelas y tinterilladas
para salirse con la suya y finalmente no hacer lo que ésta manda. Y segundo, porque Jesús vivía lo que enseñaba, y eso lo sabía la gente. Su público sabe que Jesús vive lo que enseña y que pone en práctica lo que predica, y su consecuencia de vida es lo que le daba autoridad. Mientras que el método de los escribas era citar a otros para darse autoridad y así sostener sus explicaciones y puntos de vista, Jesús no necesita citar a nadie, porque su vida misma le daba la autoridad suficiente para enseñar lo que enseñaba. Una vez terminado el Sermón del Monte, ahora Mateo nos invitará a caminar con Jesús para ver cómo pone en práctica todo lo que nos ha enseñado. Por tanto, lo que sigue del Evangelio es una demostración práctica de cómo tenemos que vivir si queremos ser felices, y a nosotros nos toca aprender ese camino. Por eso San Ignacio nos invita a conocerlo más, pues mientras más lo conozcamos, más lo vamos a querer, y mientras más lo queramos, más fácilmente lo vamos a elegir y seguir. A manera de conclusión, los invito a reflexionar en lo que Jesús nos ha enseñado en el Sermón del Monte a lo largo de estos días. ¿Queremos ser realmente felices? Y si queremos serlo, ¿ponemos los medios? ¿Estamos construyendo nuestras vidas sobre roca? ¿Estamos dispuestos a ponernos en camino y a regir nuestras vidas según las enseñanzas de Jesús? Y después, considerar que ser felices en esta vida es una decisión, y es una decisión nuestra. Somos nosotros quienes decidimos construir nuestras vidas sobre roca o construirlas sobre arena. Por tanto, ¿qué queremos hacer? Pidámosle a Dios para que nos dé la claridad necesaria para ver que su camino es de felicidad y que nos dé la fuerza requerida para arriesgarnos a vivir como Él nos enseña. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.